Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Garp no solo podría haber sido almirante, sino que era la elección correcta para ser almirante de flota. Sin embargo, eso no ocurrió, y en este video te revelo el motivo. Amigos, si pensamos en Garp y en el peso de su decisión de no convertirse en almirante, nos enfrentamos a un dilema fascinante dentro del universo de One Piece. Es algo que siempre ha dejado a muchos lectores curiosos, ya que Garp, con su poder y experiencia, estaría, sin lugar a dudas, más que calificado para ocupar la posición más alta de la jerarquía militar de la Marina. Y, sin embargo, rechazó esa posibilidad. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. A lo largo de la historia, podemos identificar indicios y momentos clave que ayudan a entender las razones detrás de esta decisión, que ciertamente no es tan simple como parece a primera vista. Primero que todo, es importante entender qué significa ser un almirante dentro de la Marina. Un almirante no es solo un cargo de prestigio, es la cúspide de la fuerza militar al servicio de la justicia en el mundo de One Piece. Son los principales ejecutores de la voluntad del gobierno mundial, responsables de mantener el orden, proteger a los nobles mundiales y neutralizar amenazas significativas a la estabilidad global. La posición de almirante requiere no solo una fuerza incomparable, sino también un alineamiento directo con las políticas e ideales impuestos por el gobierno mundial. En otras palabras, un almirante no es solo un guerrero, es un símbolo, una herramienta y a menudo un escudo político. Para ocupar este puesto se necesita no solo poder bruto, sino también la disposición de seguir órdenes sin cuestionar, y es aquí donde la filosofía de Garp entra en completo desacuerdo con las expectativas de este rol. Lo que siempre ha distinguido a Garp como personaje es su espíritu indomable. Desde sus primeras apariciones, Garp ha mostrado que su idea de justicia no es convencional. No actúa por interés político ni por deseos de poder. Por el contrario, parece preferir un camino más sencillo, en el que puede luchar por lo que cree correcto, sin preocuparse por los engranajes burocráticos del sistema. Creo que Garp siente una cierta aversión a la rigidez de la jerarquía de la Marina, y ese rechazo al sistema es una parte esencial de su identidad. Es el tipo de persona que prefiere actuar de forma independiente, confiando en su propio juicio, para decidir qué es correcto o incorrecto, en lugar de seguir ciegamente órdenes desde arriba. Además, si observamos la relación de Garp con otros altos oficiales de la Marina, como Sengoku, podemos notar matices que nos ayudan a entender su decisión. Sengoku, siendo alguien que siempre jugó dentro de las reglas del sistema, frecuentemente reprendía a Garp por su terquedad y desprecio por las formalidades. El propio Sengoku dejó claro, en capítulos como el 431 y el 957, que Garp fue invitado varias veces a convertirse en almirante, pero siempre rechazó. Creo que esto refleja no solo la desconfianza de Garp en el sistema, sino también una diferencia fundamental en la manera en que él y Sengoku veían el papel de la Marina. Mientras Sengoku aceptaba las responsabilidades políticas que venían con su puesto, Garp parecía despreciar esa faceta del trabajo, tal vez porque creía que la política a menudo obstaculiza la verdadera justicia. Otro punto importante es la falta de ambición política de Garp. Mientras que muchos personajes dentro de la Marina aspiran a ascender en la jerarquía, ya sea por prestigio, poder o influencia, Garp parece estar completamente ajeno a estos deseos. De hecho, es alguien que prefiere evitar responsabilidades excesivas. Esto queda evidente en sus interacciones más ligeras y relajadas, como en el arco de Water City y durante el incidente de Marineford. Garp nunca se preocupó por la gloria o el reconocimiento. Es alguien que prefiere la acción directa, el campo de batalla, donde puede marcar la diferencia de manera tangible. Quizás vea los cargos de alto rango como algo que lo alejaría de ese estilo de vida. Además, no se puede ignorar el papel de los nobles mundiales en esta ecuación. Una de las principales responsabilidades de los almirantes es proteger a los dragones celestiales, y eso es algo que Garp claramente desprecia. Nunca ha ocultado su desdén por los nobles mundiales, a quienes considera corruptos y tiránicos. Garp es alguien que cree en el mérito y en la verdadera fuerza, mientras que los nobles mundiales simbolizan lo opuesto. Creo que el simple hecho de tener que proteger a personas como ellos sería insoportable para Garp, y esto probablemente influyó mucho en su decisión de rechazar el título de almirante. La decisión de Garp también refleja algo más profundo sobre su visión del mundo. Parece tener una conciencia muy clara de las fallas del sistema, pero al mismo tiempo opta por permanecer dentro de él.
Es una dualidad fascinante, porque Garp es alguien que no está de acuerdo con muchos aspectos de la Marina y del gobierno mundial, pero aún así decide luchar por la justicia dentro de este sistema. Tal vez vea el puesto de vicealmirante como un punto de equilibrio, donde puede actuar con más libertad sin ser completamente consumido por los engranajes de la burocracia. También es interesante considerar el impacto que la decisión de Garp tuvo en las personas a su alrededor. Como alguien que entrenó a héroes como Kuzan y ayudó a moldear a la próxima generación de marinos, Garp demostró que su influencia va mucho más allá de cualquier título o posición que pudiera ocupar. Creo que él creía que podía marcar más la diferencia como mentor y símbolo de fuerza dentro de la Marina que como un almirante, limitado por protocolos y responsabilidades políticas. Si Garp hubiera aceptado el puesto de almirante, la dinámica dentro de la Marina e incluso dentro del gobierno mundial habría sido muy diferente. La propia historia de One Piece habría cambiado, afectando no solo a la Marina, sino también a otros personajes como Luffy, Sengoku e incluso al mundo en general. Esta transformación habría tenido ramificaciones profundas, tanto en términos de moralidad como de estructura política. Si Garp hubiera decidido convertirse en almirante, probablemente se habría convertido en una marioneta más del gobierno mundial, aunque, por supuesto, su enorme fuerza y reputación no le permitirían ser completamente sumiso. Sin embargo, esto habría cambiado la naturaleza de su enfoque de la justicia. Como almirante, sería más un ejecutor de las políticas del gobierno, mucho más atado al sistema que a un ideal de justicia independiente o personal. La falta de ambición política que Garp siempre ha demostrado se vería completamente anulada si se encontrara atrapado dentro de los engranajes del poder. Tal vez aún habría intentado equilibrar las cosas a su favor, pero la burocracia y las exigencias de ser el brazo derecho del gobierno mundial habrían reducido su capacidad para tomar decisiones impulsivas o actuar de manera imprevista, como siempre ha disfrutado hacer. Garp siempre fue un crítico feroz de los dragones celestiales, y esto habría sido un obstáculo significativo si hubiera aceptado la posición de almirante. Habría tenido que proteger a estas figuras odiadas a las que siempre despreció. Tal vez Garp habría actuado de manera más irreverente dentro del cargo, tratando de sabotear o eludir las órdenes que involucraran proteger a los nobles mundiales. Pero esta actitud subversiva pondría en riesgo su propia posición y colocaría a la Marina en una situación delicada, donde podría ser visto como una amenaza interna para el mismo gobierno mundial. Otro factor crucial sería el impacto dentro de la familia de Garp. Luffy, su nieto, y Ace, su difunto nieto adoptivo, ambos pertenecen al mundo de los piratas, y Garp siempre fue una figura de autoridad que prefería mantenerse del lado de la justicia, pero sin comprometer los lazos familiares. Garp, en su posición de vicealmirante, podía actuar con cierta flexibilidad, pero si hubiera sido almirante, su postura frente a su propia familia podría haber cambiado. El papel de almirante exigiría una postura pública más rígida e inflexible, lo que seguramente habría generado conflictos entre él y Luffy, quien está comprometido con la idea de libertad y la búsqueda del One Piece, un camino diametralmente opuesto al que representa la Marina. Si él hubiera aceptado el cargo de almirante, la relación entre él y Luffy podría haberse deteriorado. Luffy, quien desafió a la Marina varias veces, probablemente habría sido aún más un objetivo de la autoridad de la Marina, incluida la figura de Garp como almirante. La relación entre Garp y Luffy siempre estuvo marcada por un cariño profundo, pero también por un enfrentamiento de ideales. Luffy siempre creyó en su propio camino, y la posición de Garp como almirante podría haber generado un distanciamiento aún mayor entre ellos, ya que el sistema militarista de la Marina es precisamente lo opuesto a la visión de Luffy sobre la libertad y la autonomía. Además, Garp tendría que lidiar con el hecho de que la decisión de seguir como almirante habría puesto en riesgo su relación con Ace, especialmente con el trágico destino de Ace. Si Garp hubiera sido almirante, tal vez habría quedado atrapado en el protocolo, lo que habría dificultado su interferencia en la ejecución de Ace. Su deseo de salvar a su nieto podría haber sido obstaculizado por su propia posición de poder, ya que un almirante debe seguir las órdenes de sus superiores, incluso en casos tan emocionales y personales como el de Ace. Si hubiera sido almirante, Garp probablemente habría adoptado un enfoque más agresivo, pero con el riesgo de perder el apoyo de las facciones más conservadoras de la Marina, que prefieren la diplomacia y la estrategia a largo plazo. La figura de Garp no encajaría fácilmente en el perfil de un almirante convencional, y esa diferencia de ideales probablemente habría creado tensiones dentro de la estructura de la Marina, haciendo que otros almirantes y oficiales de alto rango vieran a Garp como una figura de autoridad difícil de controlar.
Además, la lealtad de Garp habría sido un tema controvertido dentro de la Marina. En lugar de ser 100% sumiso al gobierno mundial, Garp habría sido una figura más rebelde dentro de la propia institución, y esto habría generado divisiones entre él y otros miembros de la jerarquía militar. Esto podría haber llevado a una serie de disputas internas, donde Garp habría tenido que tomar decisiones impopulares, incluso si iban en contra de su voluntad. En un escenario donde Garp se hubiera convertido en almirante, su relación con los piratas y otros grupos revolucionarios también habría sido afectada. Su enorme reputación como uno de los mayores combatientes contra los piratas habría sido amplificada. Como almirante, sería aún más reconocido y temido por su poder y presencia. Aunque, a lo largo de los años, Garp ha mostrado cierta simpatía por algunas de las causas de los piratas, el cargo de almirante habría consolidado su posición contra los piratas en términos de confrontación directa, además de convertirlo en una figura de autoridad aún más inflexible. Pero lo que quiero saber es qué piensas sobre esto, si estás de acuerdo conmigo, y sobre todo, quiero saber si te habría gustado ver a Garp como almirante. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. Hasta la próxima.